fortaleza, mi Señor Jesús, y te ruego hoy más que siempre, Señor Padre Santo, que seas tú delante de nosotros, Señor, que pase, Señor, delante de cada uno de nosotros como fuego, Señor Padre Santo, para que seamos purificados con tu palabra, Padre Santo, porque el poder de tu palabra es vida. En tu nombre, mi Señor Jesucristo, la gloria para ti, mi Señor amado. Amén. Amén. Bendito Señor, un fuerte ofrenda de palmas, Señor. Y pueden tomar su lugar, mis amados hermanos, glorificando al Señor. Bendito es el Señor. La gloria para el Señor. Y bueno, mis amados hermanos, pues estoy contento porque un día más el Señor me ha concedido estar con vida, así como cada uno de ustedes. Y evidentemente, mis amados hermanos, en este tiempo, pues tenemos que continuar con el programa que se me había encomendado. Habíamos hablado de prácticamente 17 puntos de fe anteriormente. Este sería el punto de fe número 18, sería prácticamente el antepenúltimo, si es que así el Señor lo permite. Y en este sentido, mis amados hermanos, nosotros estamos caminando bajo una enseñanza lo más apegada posible a lo que el Señor ha dejado por medio de sus apóstoles, por medio de sus profetas, por medio de su palabra, mis amados hermanos, porque en este punto, bueno, el título no lo podemos ver, pero si me pueden corregir ahí, mi hermano, estamos hablando de la reprensión del Señor, por motivo de que en estos tiempos es muy necesario, mis amados hermanos, que nosotros podamos tener el conocimiento y ser entendidos en lo que al Evangelio se refiere. Bendito el Señor, bendito el Señor. Aleluya. Dice aquí en este punto de fe, mis amados hermanos, está hablando sobre un reino. Y es muy mencionado este reino milenial, o sea, el reino de 1000 años. Y dice aquí en este punto de fe que literalmente, como lo enseña en la Biblia, a la iglesia, la verdad del Evangelio, lo cree, ¿sí? Literalmente, tal y como lo está enseñando la palabra. Y para ir a asegurarnos de lo que estoy hablando, los voy a invitar, mis amados hermanos, a que abramos el libro de Zacarías. El libro de Zacarías está antes del libro de Malaquías. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, para que no batallen, mis amados hermanos. El Zacarías es antes del último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Vamos a leer el capítulo 14, mis amados hermanos. El capítulo 14. En este punto, mis amados hermanos, en este punto de fe, en esta explicación, el Señor nos está indicando algunas cosas. Esto corresponde al antiguo pacto, o sea, es antes de la venida de nuestro Señor. Y específicamente va a ser en el versículo 4, pero vamos a iniciar a partir del versículo 1. Y dice así: He aquí, todo lo leemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él es toda la gloria. He aquí, el día del Señor viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será tomado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. En el versículo 4 dice: y afirmaránse sus pies aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén, y las partes en Jerusalén, a la parte de oriente, y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad
del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía, o sea, hacia el sur. En esta palabra que estamos, hermanos, Zacarías nos está hablando que muchos acontecimientos que pasaron en aquel tiempo en la ciudad, que es la ciudad de Jerusalén, es necesario que suceda para que el Señor se glorifique. Porque si no hubiese acontecido una conquista a la ciudad de Jerusalén, si no hubiese habido un arrebatamiento del pueblo que fue partido en dos, el Señor no podría glorificarse porque es necesario. Incluso aquí está hablando precisamente de que se va a abrir ahora sí que de una manera, como dice aquí la palabra, un gran valle. Y ese valle se va a dividir en dos partes, pero evidentemente, como dice la palabra, se partirá de oriente a occidente. Es decir, va a haber una línea divisoria, ¿sí? Y los montes evidentemente se van a abrir y ya no pueden abrirse de oriente a occidente, sino que van a abrir de norte a sur. Aquí lo está diciendo. ¿Y por qué? Porque el Señor va a actuar en esos tiempos. Esto es una antesala de lo que nosotros estamos viviendo. Y esto es un anuncio de lo que nos está tocando a nosotros, por cuanto es un ejemplo de lo que le pasó en el antiguo, antes de la llegada de nuestro Señor Jesús. Y dice aquí, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Aleluya. Entonces está profetizando lo que va a acontecer, lo que posiblemente, presumiblemente, nosotros consideramos la venida del Señor, o el día del Señor grande y glorioso. Amén. Dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, y será un día el cual es conocido del Señor, que ni será día de noche, mas acontecerá que el tiempo de la tarde habrá luz. Aleluya. Bendito es el Señor. Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia la mar oriental y la otra mitad hacia la mar occidental, en verano y en invierno. Esto significa, mis amados hermanos, que el agua viva es su palabra. Amén. Y que dice aquí que irá de un lado a la mitad del oriente y la palabra irá a otro lado, y que será en tiempos de verano y en invierno. Es decir, lo que está tratando de decir la palabra es que en todo tiempo, ¿sí? La palabra, o sea, la luz, ¿sí? La luz es la que se va, o el agua viva, que es la palabra del Señor, es la que va a salir. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Aleluya. Por lo cual aquí mismo esta palabra está indicando que nuestro Señor no son dos, no son tres, sino que es uno, ¿sí? Y lo está aquí en este versículo 9 aclarando, que en aquel día será conocido el Señor, como hoy lo es conocido. Amén. Y toda la tierra se tornará como llanura, desde Galián hasta Rumón, al mediodía de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitará en su lugar desde
la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta de los rincones, y desde la torre de Ananín hasta los lugares del rey. O sea, va a ser de todos lados, en donde habitará confiadamente el pueblo de Israel, porque estará el Señor con ellos, y morará en ella, y nunca más será anatema, sino que será Jerusalén habitada confiadamente. ¿Por qué? Porque el pueblo será bendecido por el Señor. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanos, la gloria es para el Señor. Está hablando la palabra de que Cristo es como en el día del Señor, el Señor va a poner su nombre a todo lo ancho, a todo lo que es lo alto y su nombre, ¿sí? Y nosotros de alguna manera tendríamos que sufrir por lo menos lo que el pueblo sufrió, pues una conquista, ¿verdad? Y nos tuvieron que esparcir, el pueblo de Dios fue esparcido en aquellos tiempos, y por eso en muchas ciudades, en muchas partes del mundo, había personas de origen judío, ¿sí? Que dado la profecía que ya después los reunió en un solo pueblo, pues de allá los trajo el Señor. Pero es que ellos ya llevaban el agua de vida para hacer que el mundo entero conociera el nombre de nuestro amado Señor. Es el Señor. Vamos a aleluya, la gloria es para el Señor. Un aplauso fuerte para el amado Señor Jesús, porque la gloria siempre es para Él. Aleluya. Los invito a mis amados hermanos a que busquemos el libro de Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a ir buscando, bendito Señor, el capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Creo que está aquí. La gloria es para Cristo, bendito es el Señor. Bien, lo leemos en el nombre de Jesús y dice, en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo y los demás hermanos anunciaban esta separación porque muchas veces la gente tenía que entender que existe nuestro Dios Padre, que es Espíritu, pero la puerta de entrada para nuestro Señor es Él mismo, por medio de la persona de Jesucristo, ¿sí? Por eso lo mencionan de esta manera. No es que estén dividiendo a Dios, sino que ya se le da una referencia de quién es Dios. Bendito el Señor. Por eso dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, por motivo de su humanidad, ¿verdad? De la representación que fue Él. Ahora, debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno de todos vosotros abunda entre cada uno de ustedes. Ese es el objetivo de la iglesia. La iglesia, tenemos el objetivo, quizás me están viendo el Señor, tenemos el objetivo de ir creciendo en el amor, en la fe, ¿sí? Y debemos tomarnos cada uno de nosotros como hermanos que somos, porque esto es lo agradable a Cristo, agradable a Dios, ¿sí? En este tiempo, mis amados hermanos, todos tenemos luchas muy fuertes, individuales, que quizás nos opacan el amor que tenemos unos por nosotros. ¿Por qué? Porque el sistema de cosas en el cual estamos viviendo nos obligan a tener actividades que son necesarias para el diario vivir. Y muchas veces invertimos, ahora sí que nuestra vida, en hacer otras actividades, y en este momento tenemos un desgaste tanto emocional como físico. Y eso pues es muy importante tenerlo en cuenta. Pero la iglesia, en tanto, como dice aquí el apóstol, dice que está contento porque nosotros ha crecido la paciencia.
y hay veces que pues es un punto donde muchas veces fallamos, no somos pacientes, aunque la palabra lo dice, pero es parte de lo que nosotros pues tenemos que ir hacia el presente, ¿verdad? Ahora dice aquí tanto que nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, nos gloriamos en vosotros, en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Porque definitivamente, amados hermanos, hagan de cuenta que el apóstol, de la gracia a Dios, porque aunque somos pocos o seamos muchos, el apóstol tuvo éxito. Amén. Porque a cada uno de los que estamos aquí presentes, nadie nos obligó a estar aquí presentes, sino fue por nuestra conciencia y por el amor al Señor. Amén. Entonces, un aplauso para el Señor, que buen abrazo al Señor. Y esa es la parte que él se siente muy contento, por eso expresa lo que aquí la palabra dice, porque las tribulaciones que vivimos, o sea, son tribulaciones no como antes de persecución que te venían de la cárcel o te quitaba la vida, pero hay otros tipos de persecuciones en donde la persecución es más espiritual. Tenemos cargas, tenemos nuestros propios miedos, nuestras propias debilidades y cosas que tenemos que nosotros mismos ir dominando. Y dice aquí en el versículo 5, una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual así mismo parecéis. ¿Sí? Entonces, todo lo que parecemos, mis amados hermanos, es necesario, porque de otra manera, de hecho, aunque indignos somos, ¿verdad? Pero es como un distintivo de nosotros, de que estamos luchando diferente como el mundo lucha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque buscamos un galardón y buscamos ser agradables a los ojos de Dios. Porque no es justo para con Dios pasar con tribulación a los que os atribulan. En otras palabras, ¿sí? El Señor aquí nos está empezando, o bueno, nos está diciendo que la justicia se va a cumplir. Y dice aquí que no es justo que los que nos atribulan vivan sin tribulación, sino que este va a ser el pago de ellos. Tengan cuidado de nosotros no ser injustos, porque este va a ser nuestra paga. Y en este versículo claro lo dice, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. ¿Sí? Y a vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros cuando se manifestare el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su paciencia, de su potencia, perdón. Sí. Entonces, esto es el día del Señor. Porque cuando el Señor se presente, pues se va a presentar evidentemente con todo su gran poderío. Bendito el Señor. Dice aquí en el versículo 8, en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya. Miren, aquí la palabra es muy clara. Muchas veces dice, yo nunca conocí a Dios, y aunque no hubiese conocido a Dios, el Señor te va a tocar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un libro de las obras, y aparte está aquí dando la explicación de la palabra, es de que en el pueblo hay gente que no obedece el Evangelio, ¿sí? Y muchas veces el Evangelio no es de que estés presente en los servicios, no es tanto que tengamos un ministerio, no es tanto que seamos muy dadivosos en ayudar al prójimo, sino que se refiere a otras cosas mucho más fuertes,
mucho más importantes para el Señor, como lo que es el amor, como lo que es la paciencia, y obviamente que lo resto, ¿no?, de ayudar a los demás, de llevar un buen ministerio. Es muy importante, mis amados hermanos, porque ayer precisamente estaba hablando con una persona en la que decía, yo no quiero, yo ando renegando de Dios porque Dios me da a ver esto, la verdad es para el Señor. Entonces, lo que le digo, mira, el asunto aquí es de que te acuerdas de los talentos, pues el Señor te está entregando talentos. Y si tú vas a entregar el talento que Dios te dio, ten cuidado. Porque muchas veces vivimos con el espíritu de Jonás. Jonás pues, no quiere hacer lo que el Señor lo manda hacer. Y desafortunadamente, ese tipo de personas se jactan de ser dado cuando nada son. Entonces, desafortunadamente, no es una sola la persona, sino que hay muchas personas. Y en el Evangelio es muy importante, en el Evangelio es muy importante ir dando a cada uno pues lo que necesita según el Señor pues nos dé, porque el asunto de personas que empiezan a tener impiedad en cuestión al Evangelio es lo mismo que darle la espalda al Señor. Por esta razón, la palabra aquí dice que dice en el versículo 9, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por vuestra gloria en su potencia. Dice bien, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, pues lo que trataba de explicar, mis amados hermanos, es de que el Señor, de alguna manera también aunque nos haya elegido como instrumento de justicia, también el Señor nos va a poner al juicio, ¿no? Y nosotros tenemos que dar cuenta sobre todo lo que nosotros hemos recibido para glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, como dice la palabra, se glorifica siempre en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, porque nosotros somos santos. Amén. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Y por qué es lo que nosotros somos? Porque recibimos de él el Espíritu Santo. Hay muchas veces, hay ocasiones en que queremos nosotros hacer cosas que nosotros que necesitamos hacer por motivo de nuestra humanidad, pero el Espíritu nos redarguye. El Espíritu nos detiene y nos dice, momento, por aquí no es, o si estamos con una necesidad muy fuerte, pues el mismo Espíritu nos ayuda a encontrar la solución. Pero busca la manera en que el Señor se glorifique en nosotros. Y de esta manera la palabra pues nos va guiando. Ahora dice aquí, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación, hincha de bondad, todo buen intento y toda obra de fe con potencia, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aleluya. Por esta misma razón, esta persona decía, yo estoy trabajando y dice, tengo unas compañeras, y una compañera me dijo, yo no me voy a sentar contigo. Y ella pues no se explicaba por qué. ¿Por qué? Porque con el que está yo no puedo. Entonces, y aún así la gente no entiende de que Dios como instrumento nos usa, de que Dios pues, es digno. ¿Sí? Y si nosotros constantemente lo estamos negando, estamos buscando alejarnos, porque no queremos comprometernos, estamos en un grave problema. Y es un problema muy bueno. Por eso la reprensión del Señor en su palabra dice que nosotros
somos su gloria. Y en este punto de fe, como dice el punto de fe aquí, que así lo está enseñando la palabra y que literalmente la iglesia no cree. Porque seguramente a cualquiera de nosotros nos ha intentado hacer daño, pero no han podido porque el Dios, que es grande, maravilloso y fuerte y paciente y misericordioso, nos ha cubierto. ¿Sí? Ahora, hay personas que tienen más dones, de los cuales pues bendito Dios, es la decisión de Dios, no es nuestra. Y eso es muy importante que lo consideremos, amados hermanos, porque muchas veces si nuestro matrimonio está, por ejemplo, con situaciones de altibajos, no es realmente una cuestión que realmente queramos nosotros, sino porque hay una lucha que se está ahora sí que sucediendo y nos quieren derrotar por ese lado. Pues tenemos nosotros también que poner de nuestra parte. Vamos le invito a mis amados hermanos a pasar al libro de Judas. Es creo el último libro, bendito es el Señor, antes del Apocalipsis. Judas, pero sería en primera de Judas, no Judas. No, yo estoy mal, perdón, no. Judas, no, es el último libro, sí, antes del Apocalipsis. Un solo capítulo, bendito es el Señor. Y vamos a leer, permítanme, mis amados hermanos, Judas. Bueno, es el 14-15, vamos a leer un poquito. Bueno, vamos a leer un poquito todo el capítulo. Esta parte es muy importante. Esta carta, o sea, se le llama epístola, es una carta de suma importancia y es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día, por eso es de que desafortunadamente a veces que no entendemos por qué está aconteciendo incluso en las redes sociales todo lo que vemos. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo, misericordioso y paz y amor os sean multiplicados. Dice: amados, por la gran solicitud que tengo de escribiros de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí en el versículo 3 está la palabra hablando acerca de lo que estamos viviendo. Dice aquí que debemos de contender, pero desafortunadamente muchas personas que dicen seguir a Cristo no contienden eficazmente, porque aquí dice contender eficazmente, ¿sí? Y están metiendo precisamente doctrinas que no corresponden a la doctrina que aquí nos ha sido dada, ¿sí? Ahora dice aquí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesús. ¿No se les hace que este versículo está hablando de la actualidad? Porque hay mucha gente que hace esto y desafortunadamente ellos van para condenación, aunque digan seguir a Cristo, aunque digan amar a Cristo, aunque ellos inviertan toda su vida en hacer la labor del evangelismo, pero ellos van directamente a condenación. Por eso es muy importante lo que hablaba el día de ayer con alguna otra persona acerca de que el adoctrinamiento es muy importante, porque muchas veces la misma sabiduría viene de Dios, pero Dios también tiene ángeles que nos pueden ayudar a entender, mis amados hermanos, cómo
¿Qué es lo que quiere Dios? Y nosotros podemos hacer una introspección de lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque de alguna manera hay muchas personas que están haciendo disolución. Esto significa que están dividiendo iglesias, o están dividiendo, o están haciendo eh, pedacitos la fe de la persona, haciéndole creer que están mal y pues estamos viendo a varios personajes que no los voy a mencionar, pues ustedes ya saben que pasan en las redes sociales. Dice aquí en el versículo 5, os quiero pues amonestar yo, que alguna vez habéis sabido esto, que si el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. O sea, no crean, mis amados hermanos, que el Señor no es fuego consumidor, es fuego consumidor. Y si nosotros vamos a estar dándole el espalda al Señor, pues ese es nuestro destino. A los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado bajo de oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio de gran día. El apóstol, la epístola la carta del apóstol Judas nos está indicando que va a haber un juicio. O sea, está confirmando él también en su carta que existe un juicio y que se viene. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcadas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo sufriendo el juicio del fuego eterno. O sea, esa fue para que nosotros nos demos cuenta que Dios sí castiga. De la misma manera también estos soñadores amanciaban la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. O sea, todo lo que es Dios lo toman por menos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, o sea, estaban contendiendo, pero en palabra, ¿sí? La palabra, contendían, pues, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es una manera en que, pues, igual el juicio de alguna manera va a llegar. Pero estos maldicen las cosas que no conocen. Estamos hablando de los que dan la espalda al Señor. Dice, pero estos maldicen las cosas que no conocen y las cosas que naturalmente conocen. Se corrompen en ellas como bestias brutas. Es decir, no entienden. Por esa misma razón, mis amados hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros, me incluyo yo, tengamos la oportunidad de que seamos enseñados. O sea, tenemos que tener esa humildad de que aunque sabemos algo, es mejor decir no sé nada y tomar lo bueno y desechar lo malo. Porque en muchos de los casos podemos caer en la religiosidad. Y sin darnos cuenta. O sea, no es malo que nosotros quieramos seguir a Cristo, no es malo que nosotros nos hagamos todo por agradarle a Dios, pero si lo estamos haciendo mal, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y entonces aquí dice, pues, hay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. Y el camino de Caín, pues saben que Caín pues mató a su hermano. Y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa. ¿Qué hizo Balaam? Pues en vez fue usado por un rey para maldecir a un pueblo y simplemente no pudo. Y perecieron en la contradicción de Coré. Coré fue aquel que se puso en contra de Moisés, abogando de que él iba a dirigir al pueblo. Él quería dirigir al pueblo porque no estaba de acuerdo como Moisés estaba llevando al pueblo, diciendo que Moisés no era el que decidía, sino simplemente el Señor. Amén.
Y eso no lo entendía. Por eso es que Coré pereció. Y pues una de las descendencias de Coré, pues Samuel, por si lo sabía usted, pues gloria a Dios, ¿verdad? De Coré, de la descendencia de Coré, nació Samuel. Por eso el Señor es bien misericordioso. Como de la descendencia de la moabita que se casó, eh, creo que es Ruth, ¿verdad? ¿Su descendencia quién fue? El mismo Señor David. ¿No? O no, de ahí nació de la descendencia. Entonces el Señor es misericordioso y Él tiene su sabiduría que es, a veces no lo entendemos, pero así es. Estos son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá, de los vientos, árboles marchitos, como en otoño sin fruto, 2 meses muertos y desarraigados. Por esa misma razón, mis amados hermanos, nosotros en el temor del Señor podemos, si no nos ponen, si estamos desapercibidos, podemos caer en la garra del enemigo. Un día estamos conviviendo en la casa pastoral, mi familia y otros hermanos en el parque de los Encinos, aquí en Tecate, y nos visitó ahí un personaje, vendedor de productos, ambulante, vendedor ambulante, y pues platicamos, compartimos algunas palabras, y de repente se suelta a hablar de la palabra del Señor, y mucho de nuevo en su palabra. Pero este personaje es lo que está hablando aquí en la palabra, los nubes sin agua. ¿Por qué? Porque viven en el desierto. O sea, no han entrado a la tierra prometida. Viven quejándose, viven con infinidad de problemas. Y es precisamente el cuidado que debemos de tener. Porque muchas veces los frutos de la persona son los que hablan más que el hecho de las primeras palabras, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Bueno, dice aquí, ok, dice en el versículo 13, fieras ondas de la mar que espuman sus mismos abominaciones, estrellas errantes a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: "He aquí el Señor es venido con sus santos millares". Y aquí mismo lo dice: en la venida del Señor está cerca y vendrá con sus santos y son millares. Bendito es el Señor. Un aplauso para el Señor. Bendito es el Señor, porque toda la gloria es para Él. Aleluya. Amados hermanos, esta palabra que estoy compartiendo en este momento con ustedes es para que se den cuenta, mis amados hermanos, de que la palabra ya no se alcanzó el día de hoy. O sea, no es algo inventado, está escrito, lo estamos viendo en las redes sociales, y hay ovejas que no son ovejas, pero aún así tienen palabra y convencen, y hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo quisiera preguntaros a cada uno de ustedes si tienen un pastor. Contéstese usted mismo. Yo le voy a decir que yo sí tengo un pastor, y yo sé quién es mi pastor. Y muchas veces ni siquiera sabemos cómo está, ni siquiera sabemos si tiene alguna necesidad, pero somos buenos para exigir. Que ocupo tía, o sea, y él, obviamente, pues viene, ayuda y todo, pero también él está hecho de carne, de hueso, se cansa, tiene que dormir, tiene que alimentarse, tiene una esposa, tiene hijos, al igual que nosotros. Desafortunadamente, pues yo quiero que también nuestro pastor
se haga esta pregunta. Hermano pastor, tiene ovejas y las conoce. Entonces, es algo que uno tiene que empezar a trabajar, porque como evangelista que tengo ese ministerio, yo le estoy fallando al Señor. Y le estoy fallando al Señor, ¿por qué? Porque mi vida está en desorden. Yo tengo que acomodar mi vida y definitivamente tomar una decisión, porque la decisión, mi decisión es seguir a Cristo. Yo me siento a veces que, y yo creo que también ustedes sienten lo mismo, ¿no? A veces sienten el abandono de sus seres más amados, quizás el abandono de sus hijos, o yo no sé, pero a veces nos sentimos muy solos. Y ese sentimiento viene porque a veces olvidamos que Cristo es el que está siempre con nosotros. Y lo digo a título personal porque he estado experimentando, y doy gracias a Dios por un ángel que me ha enviado, que ha hecho a mí reflexionar sobre esta situación. Y es muy interesante porque muchas veces el Señor nos pone los medios para salir adelante, como aquella persona, el náufrago, que se está ahogando y el Señor le manda pues un bote, salvavidas, le manda varias cosas, incluso un helicóptero, ¿no? Nosotros tenemos que tomar ese salvoconducto para poder no perecer, para no perecer. O es como aquel buen nadador, excelente nadador, que se mete a nadar, y nada 10 kilómetros, y de repente llegando al kilómetro 10 centímetros, llegando de meta, se alambra, ya no puede seguir y se hunde, a 10 centímetros se ahogó. Tenemos que tener cuidado en esto que estamos amados, en el sentido de que pues, Cristo siempre es con nosotros, por fe. Por cuanto a esta persona le dijeron, yo no puedo estar a tu lado porque está contigo, por quien está contigo. Entonces, es muy interesante que tengamos que considerar todo esto. Miren, amados, pasemos por favor al libro del Apocalipsis en el capítulo 5. Los invito a que hagamos el libro del capítulo 5 del Apocalipsis. Y vamos a leer el versículo 10. Vamos a ver. Dice aquí, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esto creo que a veces no lo comprendemos, pero nosotros somos reyes y somos sacerdotes, amén, y estamos gobernando, porque ¿qué demonio se va a enfrentar a una persona que está haciendo la voluntad de Dios? La luz está con nosotros, amén. Pero muchas veces nuestra fe es mucho más débil de lo que pensamos. Y también en casa a veces se olvidan que somos la cabeza. Y a veces en casa nos tratan como cola. Amén. Por eso es de que es muy importante, mis amados hermanos, ir edificándonos unos a otros, porque como por falta de conocimiento, el mismo enemigo nos puede hacer cachitos. Fácil. El mismo enemigo va y nos destruye por nuestras debilidades, porque al final de cuentas somos humanos, ¿sí? Y es muy triste a veces que sientamos que no tenemos el respaldo ni siquiera del Señor, cuando realmente sí lo tenemos, ¿verdad? Amén. Bien, les invito igual a que abramos en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, y vamos a leer el versículo del 11 al 21. Bendito es el Señor. La gloria es para Él. Bendito es el Señor. Aleluya. Y dice así. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado
fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. ¿Sí? Él es el que juzga. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y está con mayúsculas, hermano. Es Dios, la palabra. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. La espada, evidentemente, sabemos que es la palabra de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos los libres y siervos, de pequeños y de grandes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y los ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Es lo que le comentaba a mis amados hermanos. Dios provoca todo esto para que Él se glorifique. ¿Sí? Y todo esto que estamos leyendo, mis amados hermanos, es precisamente el gran día del Señor. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales adelante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos, no muertos, vivos, dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Por eso este versículo es muy importante, porque dice, mis amados hermanos, que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho las señales delante de ella, con los cuales habían engañado. Que no nos engañen, mis amados hermanos, porque a eso se dedican, a engañar a los elegidos de Dios con mentiras, de los que tomaron la señal de la bestia. Bendito es el Señor. Esto es lo que dice el versículo 21, dice: y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Ahí estamos hablando de una muerte pues ya en la carne, y esta parte pues es lo que acontecerá y va a acontecer. No es que sea tal cual como dice la palabra, sino que todo tiene sabiduría, ¿sí? Y desafortunadamente lo estamos viendo, porque esto está ya aconteciendo en este tiempo. Tenemos las guerras, tenemos los levantamientos en contra del amado pueblo de Dios, ¿sí? Aunque pues ahí estamos viendo algunas situaciones de gente que no cree en Dios y está tomando decisiones que no corresponden, ¿verdad? Pero la gloria es para el Señor. Vamos a ir también al mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, del 4 al 6. Bendito es el Señor. Y dice, vamos a ver, del 4 al 6, dice, y vi toros, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estamos hablando
Miren, lo que se refiere a 1000 años es una expresión, ¿sí? Porque la misma palabra dice que un día es como 1000 años. Este asunto de que de 1000 años es el tiempo que el Señor pues, nos está dando de su venida. Es por mencionar una cantidad de años, porque en realidad, mis amados hermanos, desde que el Señor pues fue llevado, pues ya estamos hablando de una unidad. Pero el asunto va en el sentido de que nosotros vivimos con Cristo, reinamos con Cristo. Nuestros hogares, de alguna manera, pues tenemos luchas y tenemos tribulaciones. Eso no cabe ninguna duda. Por esa misma razón, nosotros que estamos luchando, somos los que estamos precisamente viviendo en este tiempo para la gloria y glorificando al Señor. Dice aquí, mas los otros muertos no tornarán a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esto es la primera resurrección. Amén. ¿Esto qué significa? Pues que está hablando el Señor de aquellos que nos van a anteceder porque son los que son limpios y aceptos al Señor. Pero viene otra resurrección, que lo dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto. Antes serán sacerdotes de Dios. Repito, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es lo que estamos haciendo, reinando con él, porque somos sus sacerdotes. Y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Agog y Amagog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y esto está ahorita aconteciendo, ¿verdad? Se están reuniendo, se están preparando, y hasta incluso este país, que es un país pacifista, se está armando, y muy fuerte. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Amén. Les invito a mi amada hermana Olivia, a mi hermano Josué, a mi hermana Karina, nos pueden acompañar. En este punto de fe, mis amados hermanos, que he compartido con ustedes, no tiene más otro objetivo que podamos nosotros visualizar realmente nuestra realidad. La iglesia, la verdad del evangelio, sí cree en lo que está escrito, lo que hemos leído, sí cree, y evidentemente ya estamos gobernando con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo tribulaciones, estamos teniendo luchas. Entre nosotros nos estamos ayudando. Doy gracias a Dios por lo mucho o lo poco que podemos hacer por un hermano. Lo más importante de todo es que no nos dejemos engañar y que no tengamos el espíritu de aquellos que entraron en contradicción contra el Señor. Porque si bien es cierto que los dones del Señor están ahí para hacer fruto, no los podemos nosotros hacer a un lado porque no queremos. Dios es soberano, Dios nos ayuda. Hay veces que una enfermedad no es sanada por falta de fe, pero también una enfermedad puede ser no sanada porque el Señor así lo ha dispuesto. La unidad de todos mis amados hermanos es esa, que nosotros seamos agradables a Él, que seamos enseñados, pero sobre todo que aprendamos a amar al Señor, por cuanto estos días son muy difíciles y en estos días ciertamente estamos gobernando con Cristo. La gloria para Cristo, el altar está abierto y
Dios te lo bendiga, mis amados hermanos. Amén.